El terror tiene muchas formas, pero pocas logran quedarse grabadas en nuestra mente como un eco de locura y desolación. Hoy nos adentraremos en una de las obras más emblemáticas y perturbadoras del género slasher, La Masacre en Texas, de 1974, dirigida por Tobe Hooper. Más que una película de horror, es un espejo oscuro que refleja las sombras de una sociedad fracturada, desde su escalofriante atmósfera hasta su implacable retrato de la desesperación humana. Esta obra trasciende el gore para ofrecernos una experiencia que desafía tanto la razón como nuestros miedos más primales. Nos ubicamos en la época de los 70, en Estados Unidos, una época marcada por el malestar social, el fin de la guerra de Vietnam y una crisis económica que dejó huella en la cultura popular. Este ambiente de incertidumbre permea cada rincón de La Masacre de Texas. Inspirada libremente en los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie que también inspiró a Norman Bates en Psicosis y a Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes, Hooper combinó la realidad con un toque de grotesca ficción para crear un filme que rompía las normas de terror convencional. Con un presupuesto de apenas $140,000, el equipo trabajó en condiciones extremas. Los actores soportaban temperaturas sofocantes mientras rodaban las escenas en interiores claustrofóbicos. Las herramientas reales usadas en algunas escenas, incluyendo la famosa motosierra, aumentaron la tensión tanto en pantalla como detrás de cámaras. El bajo presupuesto también llevó al uso de huesos y carnes reales para la decoración del set, lo que contribuyó al aire de autenticidad, pero también causó condiciones insoportables para el elenco. La película comienza con una introducción que simula ser un anuncio real, narrado por una voz grave que describe horrendos eventos relacionados con profanaciones de tumbas. Este inicio enmarca el tono de lo que será una experiencia terrorífica. Los protagonistas, Sally y Franklin, son unos hermanos que, junto a sus tres amigos Pam, Jerry y Kirk, deciden visitar la antigua casa de los abuelos, pero en el camino recogen a un misterioso hombre que los incomoda con historias de su familia y su trabajo en un matadero. El encuentro culmina de manera tensa cuando este individuo se autolesiona y los amenaza con una navaja. Este momento sembrará el caos que está por venir. Después de dejar al hombre, el grupo llega a una gasolinera en busca de combustible. El dueño les advierte que no vayan más lejos, pero ellos deciden continuar hacia la casa familiar. Este detalle establece el aislamiento y la falta de ayuda que enfrentarán más adelante. A medida que exploran los alrededores, Pam y Kirk descubren una casa cercana e intentan pedir gasolina. En su interior, Kirk es atacado brutalmente por Leatherface, quien lo golpea con un mazo y cierra puerta metálica con una precisión que deja a la audiencia horrorizada. Esta escena marca la primera aparición del icónico antagonista. La brutalidad continúa cuando Pam es atrapada y colgada en un gancho de carne. Estas muertes no solo subrayan la violencia física, sino que establecen a Leatherface como un depredador irracional, guiado más por instintos que por lógica. Jerry, en su intento de buscar a sus amigos desaparecidos, corre la misma suerte. La escena de su asesinato enfatiza el caos y la falta de misericordia de Leatherface, dejando claro que este lugar es una trampa mortal. La trama avanza con la desesperación de Sally y Franklin, quienes intentan encontrar ayuda en la oscuridad del bosque. Su recorrido nocturno culmina en la muerte de Franklin a manos de Leatherface, dejando a Sally como la única sobreviviente en constante huida. La persecución de Sally por el bosque es uno de los momentos más memorables, un ballet de locura y horror que termina con su captura y forzada participación en la grotesca cena familiar. Este clímax muestra una desgarradora representación de crueldad, con Sally enfrentándose al horror psicológico de estar rodeada por sus enemigos en una escena que redefine el concepto del terror. Finalmente, Sally logra escapar, saltando de una ventana y huyendo hasta encontrar ayuda con un conductor de camioneta, mientras la película cierra con Leatherface balanceando su motosierra en un frenesí al amanecer. Sally ríe y grita histéricamente, encapsulando el trauma extremo y el caos que la rodearon. Con el uso de la cámara, Hooper empleó una combinación de tomas en ángulo bajo y encuadres claustrofóbicos para intensificar la sensación de encierro y desamparo. Las tomas amplias del paisaje árido contrastan con el close-up perturbadores, especialmente durante las escenas de tensión máxima. El icónico plano detalle de la puerta metálica cerrándose tras el primer ataque de Leatherface simboliza el paso a un infierno del que no hay regreso. Este tipo de lenguaje visual establece un tono ominoso sin necesidad de exposición verbal. Ahora, con el montaje,
El ritmo frenético de las escenas más tensas, como la persecución nocturna de Sally, genera un agotamiento emocional en el espectador. Este enfoque deliberado refuerza el caos vivido por los personajes, poniendo al público en su lugar. Las transiciones abruptas entre momentos de calma aparente y estallidos de violencia extrema hacen que la narrativa sea impredecible y llena de ansiedad. En cuanto a la iluminación y atmósfera, la iluminación natural predomina durante las escenas exteriores, mientras que las interiores se bañan en tonos amarillos y rojos intensos, creando un ambiente sofocante. Las sombras y penumbras dentro de la casa Sawyer evocan una sensación de asfixia y peligro inminente. En particular, el uso de lámparas y velas en la escena final da un aire ceremonial retorcido que resalta la extrañeza y crueldad de los Sawyer. En los efectos de sonido y música encontramos que la banda sonora carece de melodías convencionales. En su lugar, sonidos industriales como metales chirriantes y gruñidos de maquinaria amplifican la atmósfera de horror. Estas elecciones transmiten una sensación de incomodidad constante, como si el lugar en sí estuviera vivo y acechando. Los efectos sonoros también enfatizan en la violencia, desde los gritos escalofriantes de las víctimas hasta el ruido ensordecedor de la motosierra, que se convierte en una extensión del terror mismo. En la narrativa podemos ver que es de estilo documental. La introducción y el tono de la película imitan un informe policial real, creando la ilusión de que los eventos ocurrieron realmente. Esto aumenta la inmersión y da un peso adicional a la narrativa. Hooper logra este efecto a través de movimientos de cámara tambaleantes y una estética casi guerrilla, que hace que el terror se sienta más crudo y real. En cuanto a la construcción de personajes, podemos ver que Leatherface es una figura grotesca cuya máscara de piel humana y vestimenta varían según las circunstancias, lo que demuestra una inquietante dualidad. Es tanto el cazador implacable como el sirviente domesticado. La casa de los Sawyer actúa como un reflejo de la decadencia mental y moral de la familia. Cada objeto, desde muebles hechos con huesos hasta figuras macabras, revelan una narrativa sobre su estilo de vida macabro. Con estas técnicas, Tobe Hooper redefinió el género del terror, creando una experiencia sensorial que va más allá de lo visual, convirtiendo La Masacre en Texas en una obra maestra cinematográfica. Uno de los temas centrales que aborda la película es la descomposición familiar. Uno de los pilares temáticos es la representación de una familia disfuncional y degenerada. La familia Sawyer distorsiona los valores tradicionales del núcleo familiar. En lugar de protección y amor, representan abuso, control y violencia. Cada miembro juega un papel en esta dinámica tóxica. Leatherface como el ejecutor sumiso, el cocinero como el líder superficialmente razonable, y el abuelo como una reliquia del pasado que refleja cómo esta decadencia se perpetúa a lo largo de las generaciones. En esta familia no hay individualidad real, cada acción está subordinada a su propio ecosistema de caos y brutalidad. La escena con Sally no solo es una escena de terror, sino una parodia grotesca de los valores familiares americanos. Otro de los temas que aborda la película es la deshumanización y pérdida de identidad. Leatherface, con su máscara hecha de piel humana, simboliza cómo el entorno puede arrebatarle a alguien su identidad y humanidad. Su uso de diferentes máscaras según la situación destaca cómo él adopta roles basados en las demandas de su familia, quedando atrapado en su entorno de violencia. Esto también es una crítica al sistema social y laboral, donde las personas son forzadas a convertirse en herramientas sin rostro que sirven únicamente a un propósito económico o violento. Otro tema que aborda la película es la sobrevivencia y resistencia. Finalmente, Sally, la única sobreviviente, representa la resiliencia humana frente a la adversidad extrema. Su escape no es una victoria completa, sino una explosión de pura desesperación. Cuando grita y ríe histéricamente en la camioneta, encapsula el trauma que esta experiencia le ha dejado. Esto plantea una cuestión central. En un mundo tan lleno de brutalidad, ¿se puede realmente escapar? En el análisis de simbolismo, podemos encontrar que la motosierra es como una extensión del Leatherface. Este objeto no es solo una arma, sino una representación de poder y destrucción sin control, usada de manera mecánica y sin emoción, como un reflejo del Leatherface. Otro simbolismo visual lo podemos encontrar en el diseño del hogar Sawyer. Cada detalle, desde los huesos humanos hasta las sillas de cráneo, funcionan como una ventana hacia la mente perturbada de sus habitantes. El ambiente sugiere que, en un mundo que no muestra compasión, las personas absorben esa brutalidad y la externalizan. En cuanto al simbolismo auditivo, podemos encontrar los gritos de Sally.
Su constante grito durante los momentos finales es más que un recurso de terror, simboliza una desesperación primal, una lucha por mantener su humanidad en un mundo que ha intentado destruirla física y psicológicamente. Este conjunto de temas convierte a La Masacre de Texas en algo mucho más que un simple filme slasher. Es una exploración de la desesperación humana, de cómo la violencia puede brotar en las condiciones más extremas y del impacto psicológico de enfrentarse a horrores inimaginables. La Masacre de Texas no solo definió el subgénero slasher, también se convirtió en un referente cultural, inspiró franquicias como Viernes 13 y Halloween, y cimentó la idea del monstruo humano en el horror. Leatherface es ahora un ícono del cine, comparable a figuras como Freddy Krueger y Michael Myers, pero mientras ellos representan el medio sobrenatural, Leatherface es un terror puro y terrenal. La Masacre de Texas no es solo una película de sustos, es un retrato de la desesperación y el caos de una época. Personalmente, creo que uno de sus mayores logros es cómo juega con nuestras emociones sin depender del gore excesivo, logrando un impacto duradero. Una de las teorías más fascinantes sobre esta película es cómo la figura de Leatherface representa a una víctima atrapada en un ciclo de abuso, convirtiéndose tanto en el monstruo como en la víctima. Y así, mi gente, terminamos nuestro análisis de una de las obras más perturbadoras y memorables del cine del terror. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Déjame tus teorías en los comentarios. ¿Qué opinas de Leatherface? ¿Víctima o monstruo? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más de las profundidades del cine y de los videojuegos o historias de Reddit.